El profeta que estremeció al mundo no levantó espada ni reunió ejércitos, sino que apareció como un hombre solitario que traía consigo un fuego invisible capaz de quebrar la voluntad de reyes y de arrastrar multitudes hacia un destino que no comprendían. Era Elías, un nombre que resonaría como un trueno en los pasillos de la historia. Un hombre que se levantó contra lo imposible con nada más que su voz y la certeza de un Dios oculto en lo más profundo del silencio. Imagina un mundo donde los altares se alzaban hacia ídolos de piedra, donde la gente ofrecía su esperanza a divinidades que jamás respondían. En ese mundo de tinieblas y falsos consuelos, un hombre de mirada ardiente cruzaba los campos de Israel como una sombra entre tormentas. Su vida no estaba marcada por la abundancia ni por los placeres, sino por la carga de un mensaje que lo condenaba a caminar solo. Elías comprendía que el verdadero poder no se sostenía en palacios, sino en el inconsciente colectivo, en esa fuerza subterránea donde el miedo y la devoción podían convertirse en cadenas o en alas. Sabía que enfrentarse al rey Acab no era luchar contra un hombre, sino contra la ilusión que gobernaba a todo un pueblo. Y así, el día en que se presentó ante el trono, no fue la riqueza del monarca lo que se estremeció, sino la seguridad de un mundo construido sobre mentiras. Elías irrumpió en la corte sin armadura ni escolta, apenas con su voz y una certeza imposible de quebrar. Frente a un rey envuelto en oro y rodeado de aduladores, declaró que la lluvia dejaría de caer, que la tierra misma cerraría sus cielos hasta que su palabra lo permitiera. Fue un decreto que desgarró la sala como un relámpago en plena noche. Imagina el silencio que siguió. Los cortesanos no sabían si reír o temblar. Acab lo miraba incrédulo, convencido de que un hombre sin ejército no podía desafiar al poder de un reino. Pero Elías no hablaba para complacer ni para convencer, hablaba como quien trae consigo una sentencia que ya estaba escrita en las sombras del inconsciente colectivo. El anuncio del profeta no era solo una sequía física, era un símbolo, el desierto que vendría a devorar la seguridad ilusoria de un pueblo adormecido. Durante años las tierras fértiles se volverían polvo, los graneros vacíos serían testigos de la fragilidad humana y las plegarias a ídolos de piedra se perderían en el aire sin respuesta. Así comenzó una confrontación que no era únicamente contra un rey, sino contra el miedo que esclavizaba a toda una nación. Elías había pronunciado una maldición que haría que cada hombre y cada mujer mirara hacia adentro, hacia esa sombra que Jung describiría siglos después como la parte reprimida de nosotros mismos. El combate acababa de empezar y lo hacía desde la raíz más oscura de la psique. Los días de hambre se extendieron como un manto gris. Los arroyos se secaban, los campos se volvían grietas bajo un sol implacable y el murmullo del pueblo se transformaba en susurros de desesperación. Mientras tanto, Elías, guiado por una voz interior que parecía venir de un abismo eterno, se ocultaba lejos de la corte. Vivía alimentado por cuervos que traían pan y carne, como si la naturaleza misma conspirara a su favor. Cada escena parecía diseñada para recordarle al hombre su pequeñez. Un arroyo que se reducía a gotas, aves que descendían entre sombras, un viento que arrastraba ecos de ruinas. Y sin embargo, entre aquella soledad hostil, Elías hallaba la certeza de que el verdadero poder no era visible, sino que habitaba en lo invisible, en el inconsciente profundo que conecta a todos los seres humanos con lo sagrado y lo temido. En esos días de ocultamiento, comprendió que la fe no era un refugio cómodo, sino una guerra silenciosa contra la desesperanza. Lo sabía, cuando regresara, su voz sería aún más temida, porque no era la voz de un hombre, sino la de un espejo que mostraba al pueblo lo que no quería ver. Antes de continuar, recuerda algo, suscríbete al canal para no perderte historias como esta, donde lo humano y lo divino se entrelazan en un relato que aún hoy nos persigue. Y mientras la sequía devoraba el reino, el nombre de Elías se convertía en un susurro prohibido. Los rumores crecían. Algunos decían que Elías era un loco maldito, otros lo pintaban como un enviado de un dios oculto, capaz de doblar la naturaleza misma. En cada esquina del mercado, en cada rincón de los pueblos, su nombre se repetía con un temblor de miedo y fascinación.
La sombra del profeta se había infiltrado en la psique colectiva. Aunque estaba lejos, la gente sentía su presencia como una presión constante en el aire, como una tormenta que nunca termina de caer. Elías no necesitaba estar en palacio para gobernar el pensamiento de todos. Su ausencia era más poderosa que cualquier ejército. El rey Acab, mientras tanto, se consumía en su impotencia. Tenía soldados, oro, consejeros y profetas falsos que prometían calma, pero ninguna de esas voces podía traer lluvia. Ninguna plegaria a los ídolos resonaba más allá de las paredes vacías. La corte, que antes era un lugar de banquetes, se convirtió en un teatro de frustración, donde cada mirada acusaba al monarca de no poder detener al fantasma que había maldecido sus tierras. Elías entendía bien este juego psicológico. El verdadero dominio no consiste en encadenar cuerpos, sino en apoderarse de las mentes. Así, mientras se ocultaba en silencio, su figura se volvía cada vez más grande, más temida, más inevitable. El pueblo esperaba, sin saberlo, el choque definitivo entre la ilusión de los dioses falsos y la crudeza de la verdad. Y ese choque estaba por llegar. Elías volvió a aparecer cuando el hambre era insoportable, cuando el polvo ya se respiraba como aire y las voces de los niños famélicos se confundían con el gemido de la tierra. Llegó no con ejércitos, sino con un desafío que sonaba como un rugido: reunir a todos los falsos profetas en el monte Carmelo y probar cuál Dios respondía. La escena fue brutal. Multitudes ascendían la montaña como peregrinos condenados. Había expectación y miedo, como si el mundo entero se redujera a ese instante. Los profetas de Baal bailaban, gritaban, se cortaban con cuchillos para que su sangre convenciera a un Dios que nunca habló. El altar ardía en humo, pero no en fuego. Elías, en cambio, reconstruyó un altar olvidado con 12 piedras, como quien recupera la memoria perdida de un pueblo. Ordenó que lo empaparan con agua, tanta que corría como un río a su alrededor. Y cuando levantó la voz, no invocó un espectáculo, sino la verdad desnuda, que el fuego bajara del cielo si aquel Dios era real. Y entonces, como un rayo en plena noche, el fuego descendió, devoró el altar y consumió todo lo que lo rodeaba. El pueblo cayó rostro en tierra, temblando entre miedo y revelación. Elías había ganado, no solo en la montaña, sino en el inconsciente colectivo. Había mostrado que la sombra no podía ser ignorada. La victoria en el Monte Carmelo no fue solo un triunfo espiritual, fue una herida mortal para el poder del rey. Acab regresó a palacio con el rostro desencajado, y Jezabel, su esposa, ardía de furia. Ella no veía en Elías a un profeta, sino a un enemigo personal, un hombre que había humillado a sus dioses y con ellos a su trono. Con un solo decreto juró acabar con su vida, y así la gloria del Carmelo se transformó en persecución. Elías huyó al desierto. El sol caía como una losa ardiente y cada paso parecía arrastrar consigo el peso del fracaso. Había visto fuego caer del cielo, pero ahora lo consumía la sensación de estar solo, abandonado, derrotado. Se dejó caer bajo un enebro y deseó la muerte. Allí comprendió lo que Jung describiría como el encuentro con la sombra, el instante en que la luz que creemos portar se quiebra y nos obliga a mirar la oscuridad dentro de nosotros mismos. Pero incluso en su desesperación, una voz le alcanzó en el silencio. No era un trueno ni un viento violento, sino un susurro suave, casi imperceptible, que lo devolvió a la vida. Esa revelación no solo lo levantó, lo transformó. Entendió que el poder más temido no es el del espectáculo, sino el de la palabra que se mantiene firme incluso en la soledad. Elías se levantó porque sabía que aún había un destino por cumplir. Mientras tanto, el reino se hundía en la confusión. Los falsos profetas habían sido derrotados, pero el miedo persistía. El hambre seguía arrasando los campos. Y el pueblo se dividía entre quienes clamaban por un nuevo amanecer y quienes buscaban venganza contra el hombre que había provocado aquella sequía. El nombre de Elías se repetía como un eco que no moría, mitad maldición, mitad esperanza. El profeta, fortalecido por el susurro del desierto, emprendió un viaje hacia el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley.
Caminaba como quien arrastra siglos de historia sobre los hombros. Cada roca, cada grieta parecía hablarle del destino de su pueblo y de su propio reflejo en ese vasto espejo de la humanidad. Allí, entre cavernas y cumbres, buscó el rostro de lo divino. Vientos desgarradores golpearon la montaña, un terremoto sacudió los cimientos y un fuego devorador iluminó el horizonte. Pero en ninguno de esos desastres estaba la respuesta. Solo cuando llegó el murmullo tenue, apenas un hilo de voz, comprendió que el verdadero poder se esconde en lo que parece débil, en lo que no necesita ruido para ser eterno. Elías regresó con esta certeza. No era un guerrero ni un rey. Era un hombre que encarnaba el misterio de un Dios que habita tanto en la tormenta como en el silencio. Esa comprensión convirtió a Elías en algo más que un profeta, lo transformó en símbolo. Su figura se elevó como un arquetipo, una manifestación viva del inconsciente colectivo que Jung explicaría siglos después. En él se proyectaban los miedos y las esperanzas de un pueblo entero. Era sombra y era luz, verdugo y salvador. Su regreso al reino no fue discreto. Entró en ciudades devastadas por la sequía, caminando entre miradas desconfiadas y susurros de admiración. Los niños lo señalaban con dedos temblorosos, los ancianos lo maldecían en voz baja, y los líderes religiosos lo observaban con el rencor de quienes temen perder sus cadenas de poder. Pero ninguno podía negar que Elías se había convertido en la presencia que lo definía todo. El rey Acab, atrapado entre el orgullo y la derrota, lo recibió en palacio. Sus ojos reflejaban cansancio, y detrás de él, Jezabel observaba como una fiera herida. Allí, en ese salón cargado de tensión, Elías volvió a pronunciar palabras que atravesaban la carne. La lluvia regresaría, pero con ella también la sentencia sobre quienes habían prostituido la verdad. En ese instante, el sonido de un trueno lejano anunció que los cielos comenzaban a abrirse. La sequía terminaba, pero la batalla por el alma del pueblo apenas empezaba. La lluvia cayó con furia, las calles se convirtieron en ríos, los campos bebieron hasta saciarse y los cántaros volvieron a llenarse de agua. El pueblo celebraba como si hubiera regresado la vida misma, pero Elías no se dejó engañar. Sabía que el agua no limpiaba la corrupción del corazón humano. Mientras todos festejaban, Jezabel urdía planes en la penumbra. Su odio hacia el profeta era más ardiente que nunca, y su deseo de venganza la mantenía despierta en noches interminables. Elías lo sabía. Cada gota de lluvia le recordaba que la lucha no había terminado, que la oscuridad seguía respirando en los pasillos del poder. El profeta no podía confiar en la ilusión del triunfo. Entendía, como todo conocedor de la psique humana, que el verdadero enemigo no era externo, sino interno, la sombra que cada individuo alimentaba con su miedo, su rencor y su deseo de control. La manipulación emocional no necesitaba cadenas ni espadas, bastaba con palabras repetidas, con símbolos falsos, con promesas huecas. Por eso, mientras la multitud bailaba bajo la tormenta, Elías se mantuvo en silencio, observando. La victoria aparente no era el final, sino el preludio de una batalla aún más profunda, donde el campo de guerra no sería la tierra, sino el alma humana. Y en ese silencio supo que lo peor estaba por llegar. Elías comprendió que el pueblo necesitaba más que milagros visibles, necesitaba despertar del letargo de su inconsciente. No bastaba con que el fuego descendiera o que la lluvia volviera, había que enfrentar la raíz oculta de la corrupción. La sombra de Jezabel se extendía como un veneno silencioso. No necesitaba levantar ejércitos, porque dominaba con un poder más sutil, el de la manipulación psicológica. Sus palabras eran como hilos invisibles que movían voluntades, y sus miradas encendían deseos y temores que esclavizaban sin cadenas. Era la encarnación viva de esa parte oscura de la psique que Jung describiría como la sombra, aquello que reprimimos pero que termina dominándonos desde dentro. Elías lo veía con claridad. La batalla no se libraba en palacios ni en campos, sino en los pasillos más íntimos de la mente humana. Por eso su mensaje debía ser más radical. No se trataba solo de obedecer a un Dios, sino de enfrentarse a uno mismo, a esa parte que preferimos negar. Este relato, aunque milenario, sigue vivo hoy
porque todos cargamos con esa Jezabel interna, esa voz que seduce y manipula, que nos invita a traicionar nuestra esencia. Y antes de seguir, recuerda algo: suscríbete al canal para no perderte relatos como este, donde lo ancestral y lo contemporáneo se entrelazan en un espejo que nos revela. Elías sabía que el verdadero combate aún estaba lejos de resolverse. Elías volvió a los caminos del reino con la certeza de que no podía detenerse. La amenaza de Jezabel lo perseguía como una sombra, pero también lo fortalecía, porque cada paso se convertía en una prueba de resistencia. Sabía que el miedo no se vence con huida, sino con confrontación, y que los ojos de la historia lo seguían a cada instante. Las aldeas lo recibían con una mezcla de respeto y temor. Algunos lo miraban como un hombre que desafiaba a los dioses de moda y sobrevivía, otros lo señalaban como un loco condenado. Pero incluso en la crítica, su figura crecía. Nadie podía ignorar a aquel profeta que había puesto de rodillas a los ídolos y había hecho descender fuego del cielo. En las noches solitarias, cuando las hogueras se apagaban y el silencio dominaba, Elías meditaba sobre lo que había visto. No buscaba la gloria ni la veneración, buscaba la verdad, aunque ésta le costara la vida. Comprendía que la verdadera batalla no era con reyes ni reinas, sino con la oscuridad que se escondía en el corazón humano. Y así, en medio de esa lucha interior, comenzó a surgir una nueva visión, la de preparar el camino para quienes vendrían después. Elías intuía que su misión no acabaría con su propia historia, sino que se proyectaría en los siglos, inspirando a generaciones que aún no habían nacido. El fuego del Carmelo no se había extinguido, apenas había comenzado a expandirse. La corte de Jezabel se convirtió en un lugar de conspiraciones. Susurraba a los consejeros, manipulaba a los generales y lanzaba promesas cargadas de veneno. Para ella, derrotar a Elías no era un asunto político, era un desafío personal, una cuestión de honor herido. Cada gesto del profeta era una afrenta que no podía perdonar, pero lo que Jezabel no entendía era que Elías ya no caminaba solo. Aunque su cuerpo parecía fatigado y su ánimo había rozado el abismo, algo más lo sostenía, una certeza invisible, una confianza que no dependía de ejércitos ni de riquezas. Esa era su verdadera fortaleza, una que no se podía quebrar con decretos ni con amenazas. El pueblo, dividido, empezaba a comprender la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Algunos buscaban refugio en los antiguos ídolos, temiendo la furia de la reina. Otros, sin embargo, veían en Elías un faro que alumbraba una esperanza distinta. El choque entre ambas visiones se sentía en cada mercado, en cada conversación, en cada gesto cotidiano. Elías no necesitaba levantar la voz para desatar cambios, bastaba con su presencia, con esa mezcla de fuego y silencio que irradiaba, para poner a prueba la conciencia de quienes lo rodeaban. Era como si su figura misma fuera un recordatorio constante de que la verdad puede incomodar, pero nunca puede ser apagada. Y en esa tensión creciente, el reino se preparaba para un desenlace inevitable. Elías no era un político ni un estratega militar, no llevaba armadura ni espada. Su fuerza residía en una paradoja, la vulnerabilidad que se convertía en poder. En su silencio había más verdad que en todos los discursos del palacio, y en sus gestos sencillos se reflejaba un desafío que ni la reina podía doblegar. Un día, mientras caminaba por un sendero rodeado de montañas, se detuvo a contemplar el horizonte. Allí comprendió lo que siempre había sospechado, que la misión de un profeta no es conquistar, sino recordar. Recordar a los hombres quiénes son, a qué están llamados y por qué no deben entregarse a la corrupción del miedo. Ese instante se volvió revelación. Elías no necesitaba pruebas grandiosas para sostener su mensaje. El fuego y la lluvia habían sido signos visibles, sí, pero lo más profundo era la voz que lo había despertado en el desierto, aquel murmullo que desarmaba todo orgullo humano. Cuando volvió al pueblo, no llevaba un milagro nuevo, sino la fuerza de alguien que se sabe instrumento de algo más grande. Y esa certeza, invisible para algunos, resultaba insoportable para otros. Porque nada aterroriza tanto al poder corrupto como un hombre que ya no teme perderlo todo. Elías era ese hombre.
Y Jezabel, al verlo regresar una y otra vez, entendía que su enemigo no podía ser vencido con las armas que ella conocía. La batalla se desplazaba a un terreno más profundo. Las historias de Elías corrían de boca en boca. En los pueblos decían que era capaz de abrir los cielos con una oración, que los cuervos lo alimentaban en los desiertos y que caminaba como un espectro que la muerte no podía atrapar. Para algunos era un santo, para otros un espectro maldito que traía desgracias. Pero Elías sabía que no era ni lo uno ni lo otro, era simplemente un hombre. Un hombre que había escuchado un susurro más fuerte que todos los truenos y que había decidido vivir y morir por esa voz. Mientras tanto, el reino continuaba su descenso hacia la decadencia. Las fiestas del palacio se llenaban de excesos, los templos de los falsos dioses se levantaban de nuevo y la corrupción se multiplicaba como una herida abierta. Jezabel reía desde su trono, creyendo que la victoria era suya. Sin embargo, el eco de Elías persistía. Cada palabra suya, cada aparición inesperada, era un recordatorio de que la justicia aún respiraba. El pueblo, aunque dividido, no podía ignorarlo. Y esa tensión se convirtió en el verdadero campo de batalla. Elías no necesitaba luchar con espadas ni con ejércitos. Su sola existencia era una guerra contra la mentira, y aunque parecía estar solo, en realidad estaba escribiendo una historia que resonaría en los siglos. Porque lo que comienza con un hombre puede transformarse en un legado eterno. Y así llegamos al corazón de este relato. Elías, el profeta que desafió al mundo, no era un héroe intocable ni un dios disfrazado de hombre. Era carne y hueso, con miedos, dudas y caídas, pero también con una fe que se negaba a extinguirse. Esa combinación lo hacía insoportable para los poderosos y entrañable para los humildes. Jezabel no cejaba en su intento de destruirlo. Movía ejércitos, enviaba mensajeros, planeaba emboscadas. Pero cada intento fracasaba, como si el destino mismo se encargara de protegerlo. Y mientras tanto Elías seguía caminando, predicando, recordando. Lo que nadie entendía en ese momento era que la vida de Elías no se limitaba a su época. Su historia trascendía, porque en ella se reflejaban las luchas que todo ser humano enfrenta. El miedo a la soledad, la tentación de rendirse, la necesidad de encontrar sentido en medio del caos. Ese es el secreto que hace de Elías un personaje eterno. No fue un espectáculo para una generación, sino un espejo para todas. Su fuego y su silencio, sus triunfos y sus caídas, siguen hablando hoy. Cuando la lluvia volvió, el corazón del reino siguió seco. Junto al palacio de Samaria había un viñedo modesto, herencia de un hombre llamado Nabot. Acab lo codició y ofreció comprarlo o permutarlo. Nabot respondió con la dignidad de los que recuerdan: «El Señor me libre de entregar la herencia de mis padres». El rey regresó sombrío, se tiró en la cama y no quiso comer. Entonces Jezabel actuó, escribió cartas en nombre del rey, selladas con su anillo, convocó un ayuno y sentó a Nabot en lugar de honor. Puso a su lado testigos falsos que gritaron: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Cuando Acab bajó a tomar posesión del viñedo, Elías le salió al encuentro. Sus palabras fueron un tajo: «Me has encontrado, enemigo mío, te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán la tuya». El juicio fue declarado contra su casa, y nombró a Jezabel para la ignominia. Algo inesperado ocurrió. Acab se rasgó las vestiduras, ayunó, anduvo cabizbajo, y la voz de Dios alcanzó al profeta: «¿Ves cómo se humilla? No traeré el mal en sus días, lo traeré en días de su hijo». Arrepentimiento frágil, aplazamiento del desastre, no absolución. Elías comprendió que la justicia puede esperar, pero jamás olvida. En el ocaso de ese viñedo, la sangre clamaba desde la tierra una memoria que no se apaga. Pasaron los años y Acab creyó que la sentencia se había diluido. Decidió ir a la guerra por Ramot de Galaad, disfrazado. Una flecha lanzada al azar,
encontró la juntura de su armadura, sangró hasta morir al anochecer, y cuando lavaron el carro, los perros lamieron su sangre, la sentencia perduró y quedó registrada. Reinó después Ocosías. Cayó por una ventana alta y herido, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. La orden del cielo fue inmediata. Elías interceptó a los enviados y preguntó: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar al Dios de las moscas? No te levantarás del lecho, ciertamente morirás. El rey, furioso, mandó un capitán con 50 hombres para prenderlo. Lo encontraron sentado en un monte. «Hombre de Dios, el rey dice que bajes», gritó el capitán. Elías respondió: «Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50». El fuego cayó. Ocosías insistió. Envió otro capitán con otros 50. La altivez repitió el mandato, y el cielo repitió la respuesta. El tercer capitán llegó distinto, subió con respeto, se postró y rogó por su vida y la de sus hombres. Entonces el ángel habló a Elías: «Desciende con él, no temas». El profeta fue ante el rey y reiteró la sentencia. Nada pudo revertirla. Ocosías murió sin heredero, y la casa de Acab quedó tambaleando como muro viejo abierto por la lluvia. El juicio seguía su curso, paciente y exacto. Elías supo que su hora se acercaba, no con amargura, sino con lucidez. Salió de Gilgal con Eliseo a su lado. «Quédate aquí», dijo el maestro en Betel. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré», respondió el discípulo. En Jericó ocurrió lo mismo. Los hijos de los profetas susurraban: «¿Sabes que hoy será quitado tu Señor?». Y Eliseo pedía silencio. Llegaron al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. El río se abrió en dos y pasaron en seco mientras 50 observadores quedaban lejos. «Pide lo que quieras antes que sea quitado de ti», dijo el profeta. «Te ruego una doble porción de tu espíritu», contestó Eliseo. «Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea llevado, te será concedido». Caminaron aún, y apareció un carro de fuego con caballos de fuego. Un torbellino arrebató a Elías, que subió envuelto en resplandor. El grito de Eliseo despedida: «Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo». El manto cayó del cielo. El discípulo lo recogió, volvió al Jordán y golpeó las aguas. «¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?». El río volvió a abrirse. Los observadores se postraron, entendieron que el espíritu pasó a nuevas manos. No hubo tumba para el profeta de fuego. Su ausencia encendió más que su presencia. Lo que asciende no desaparece, se vuelve legado, arquetipo, voz que resuena bajo tormenta y susurro. Desde ese día, el nombre de Elías dejó de pertenecer a un solo tiempo. La voz de Elías no cayó con él. Bajo el ministerio de Eliseo, un mensajero ungió a Jehú, capitán del ejército, como rey sobre Israel, con una orden: cortar la casa de Acab y vengar la sangre derramada. Jehú montó en su carro y partió como torbellino hacia Jezreel. En el campo de Nabot halló a Joram, hijo de Acab. El arco se tensó, la flecha voló y el rey cayó atravesado. «En la heredad de Nabot te da el Señor tu pago», anunció Jehú mientras arrojaban el cuerpo al terreno robado. Ocosías, rey de Judá, intentó escapar, cayó herido y murió en Megiddo. Quedaba Jezabel. Desde una ventana alta pintó sus ojos, peinó su cabello y miró con burla. «Paz». Simri, asesino de su señor, gritó. Jehú levantó la vista. «¿Quién está conmigo?». 2 o 3 eunucos se asomaron. «Arrojadla». La empujaron. El cuerpo golpeó el pavimento, la sangre salpicó el muro y los caballos la pisotearon. Cuando mandaron enterrarla por ser hija de rey, apenas hallaron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado el resto, según la palabra anunciada. Jehú prosiguió. La casa de Acab fue desmantelada, 70 descendientes ejecutados, los aliados derribados, los templos abatidos. No era venganza ciega, era cumplimiento de juicio. La historia cerraba un círculo de sangre iniciado en un viñedo. El reino tembló ante la evidencia. Cayó tiempo largo. El eco del profeta mostraba que la justicia puede tardar, pero llega con pasos que nadie detiene.
La historia no terminó con el torbellino. Siglos después, otra voz anunció: yo envío al profeta Elías antes del día grande del Señor. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos. No hablaba del fuego antiguo, sino de un espíritu que regresa como despertar, una llamada a mirarnos por dentro y renunciar a los ídolos que fabricamos con miedo. Elías dejó de ser solo un nombre, se volvió arquetipo, espejo que enfrenta la sombra que escondemos. Si no la integramos, gobierna desde la oscuridad. Jung lo resumió: lo negado nos posee. El profeta nos convoca a individuarnos, reconocer el conflicto, discernir la manipulación, cortar vínculos que nos atan al poder falso y caminar hacia una libertad más honda. No es viaje cómodo, es pasar por el Carmelo de las decisiones, por el Joreb del silencio, por el Jordán de los tránsitos. En cada estación, algo cae para que otra cosa nazca. Si este relato te estremeció, quizás sea porque aquello que movió al mundo entonces late en ti hoy, el llamado a volver a lo verdadero, a desmontar altares de la mentira, a dejar que el fuego consuma la fachada y la lluvia riegue lo esencial. Su legado abre un umbral entre juicio y misericordia, vigilante en nuestra conciencia hoy. Permanece con nosotros para explorar estas rutas de conciencia y coraje. Suscríbete al canal para no perderte relatos como este y cuéntanos en comentarios qué sombras reconoces, qué decisión tomarás y qué lluvia esperas sobre tu tierra interior.